Ba, guztioi, ongi torriak, eta, bueno, lehenik gabein, Álvaro González ezin da etorriko, eta, bueno, ni bere ordez egongo naiz. Tenía previsto iniciar la reunión de hoy felicitando a Miquel Vildosola por el récord de Europa que ha conseguido este pasado fin de semana, como ejemplo un poco del deporte, ya que somos en la Comisión de Deporte, pues bueno, en este caso pensaba, pero bueno, al no venir, pues simplemente le trasladaremos la enhorabuena. ¿Así? Bueno. Bueno, seguramente empezará a tener otras metas, otros objetivos en breve, así que así empezaremos. Bueno, pues el primer punto del orden del día es aprobación, si procede el acta del Consejo Rector Ordinario el 17 de febrero de 2021. No hemos recibido por nuestra parte ninguna objeción a la misma. No sé si alguien la tiene en estos momentos. Pues, si os parece, la damos por aprobada. Y pasaríamos al punto 77, que es la dación de cuenta de la resolución de presidencia número 42/2021, por la que se aprueba una habilitación de crédito de 67.645,81 euros. En este caso, el proyecto en concreto es el proyecto de ejecución de la estructura de frontones, la estabilización de frontones. Este proyecto ya es la adjudicación, si no me corrige Gorka Zavala, ya estaba en intervención y creo que se aprobó el pasado martes. Y bueno, en este caso sería daros cuenta de la misma. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, Paula. Vaya, Egunon. No, simplemente saber si hay algún plazo previsto, ya que se acaba de comentar que también iba a preguntar sobre esa licitación y demás. Ahora que se acaba de aprobar esa licitación, pues saber un poco qué plazos se pueden contemplar, aun sabiendo las salvedades que puede suponer la situación en la que nos encontramos. Correcto. En lo que a mí me consta, por lo que me informaron, esto venía ya del año pasado, está todo bastante desarrollado y faltaba un poco poner esta cantidad. Los plazos yo creo que se empiezan a activar ahora, ¿no? Si me permites, Gorka está más informado. Sí, los plazos. Listo, ¿no? Los plazos de ejecución comienzan una vez adjudicado a la empresa y notificado, y creo que tienen 4 o 5 meses de ejecución del proyecto, y luego la ejecución de la obra pues será otra licitación y otros tiempos. El punto 78 sería acción de cuenta de la resolución de presidencia número 43/2021, por la que se aprueba una habilitación de crédito de 66.203 euros. En este caso, estaríamos hablando de una actualización en los salarios del personal de Getxo Kirolak a raíz de la valoración de puestos de trabajo que se realizó durante el año pasado. ¿Vale? Ha habido esa actualización, supone un incremento en las cantidades que perciben, y esta cantidad viene a cubrir ese desfase que teníamos sobre el anterior previsto. ¿Bien? ¿Sí? Sí, un apunte. Como se aprobó la valoración en diciembre, si no me equivoco, esto no se pudo prever de cara a los presupuestos. Me imagino que No te se trae algo... Paula, pero me imagino que no. Eso. Los plazos posiblemente no dio tiempo a haber recogido esto. Se trae aquí, lo que sí queda claro es que... Sí, marca tú, Paula. Lo que te estaba respondiendo, que entiendo que no, si no se hubiese incorporado el presupuesto del año anterior. En todo caso, lo que sí queda claro es que una vez ya consolidado, en el presupuesto del año siguiente se estará ya metido. Bueno, seguimos entonces. En el 79 se trae una propuesta de acuerdo para la concesión de la transmisión de uso de la parcela número 257 de estacionamiento del Polideportivo Bovela de Doña Begoña Bezanilla Albisua a don Íñigo Oliván Ortiz de Zárate. En este caso es una transmisión de una de las parcelas del garaje del Polideportivo Bovela, que es entre particulares. Ahí hay una resolución porque, bueno, hay unos ajustes en las cantidades acordadas previamente con una concesionaria, y que al pasar la otra persona pues tiene que pagar un dinero. En un principio creo que tenéis toda la información en el expediente que se ha pasado, y no sé si hay alguna duda del mismo. Pues yo creo que en este caso tenemos que votar. Pues aldeko bozka, kontrakoak, abstentzioak, ondo. EH Bildu eta Podemos, eta besteak baietz. Vale. Aprobado entonces. El 80 sería
Otra propuesta de aprobación, que en este caso sería la prórroga del contrato de colaboración público-privada para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de Getxo Kirolak. En este caso, la empresa concesionaria de este contrato, que es Giroa, el contrato recogía un 6+1, es decir, 6 años de trabajos y luego la posibilidad de una prórroga de 1 año, y tenían derecho a posibilidad de esa prórroga 7 meses antes de la finalización del contrato. En este caso lo ha solicitado, se da en el tiempo pertinente. Y además quiero aportar que desde Getxo Kirolak se valora positivamente esta prórroga, básicamente porque con las nuevas líneas de trabajo que están llegando desde Europa, no tanto referidas a la eficiencia energética, sino a la sostenibilidad energética de las instalaciones, va a dar tiempo a que los nuevos pliegos del nuevo contrato recojan todas estas características nuevas. Y, por tanto, en un principio se ve positivo esta prórroga de contrato. En todo caso, dudas o comentarios que podáis tener sobre el mismo, es el momento. Bye. Sí, aun teniendo en cuenta que el trabajo de Giroa ha sido bastante positivo y que ha habido avances durante estos años, por nuestra parte sí que queríamos dejar claro que nos vamos a oponer a esta prórroga no por ser Giroa quien está llevando el contrato, sino porque, bueno, creemos que en este caso es como una especie de regalo para la empresa o un retrasar una decisión que creíamos que se podía tomar antes, que es volver a hacer unos pliegos nuevos donde sí contemplemos lo que precisamente se trae desde Europa y no solamente esa sostenibilidad, sino aprovechar, hablar de la eficiencia energética de una manera más grande y un poquito más ambiciosa y no volver a prorrogar siendo, digamos, más cómodos, sino que podíamos habernos arriesgado ya a poder hacer esos pliegos. Sabiendo la situación en la que nos encontramos, de esto hemos hablado en otras ocasiones, cuando nos hemos interesado por las instalaciones de Getxo Kirolak, y sí que creemos que es bastante importante que esto se lleve a cabo y que no sigamos prorrogando simplemente por el hecho de, bueno, ya llegará el momento de hacer los pliegos, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando entró Giroa en 2014, si no me equivoco, al final lo que consideraban ahí, esos posibles avances, eran del 2014. Entonces, lo que han ido haciendo es lo que seguramente le venía bien a la empresa en cuanto a plazos de amortización. Estamos en el 2021 y hay que hacer cambios importantes y a la empresa durante estos meses o esta prórroga no le va a dar tiempo a hacer muchos cambios, lógicamente. Entonces, sí que creemos que ahí tendría que haber entrado en juego Getxo Kirolak a la hora de hacer unos pliegos distintos, ambiciosos y poder ponerlos encima de la mesa. Por ejemplo, apostando pues, por la energía solar y por otras energías que creemos que pueden ser positivas para nuestras instalaciones. Entonces, sí que dejamos ese ruego que se evalúe esa necesaria innovación energética en Getxo Kirolak para que pueda haber mejoras tecnológicas lo antes posible, teniendo en cuenta la legislación que ha cambiado y lo que comentaba el presidente en este caso, ¿no? Lo que viene de Europa y bueno, los medios tecnológicos actuales, que puede ser bueno invertir en ello. Y bueno, en nuestro caso veíamos 3 posibilidades. Una es la que se trae, que es esta prórroga, que no nos parece la más adecuada. La otra sería, como decía, lanzar ese concurso, esa nueva licitación, o bien plantearnos si puede ser republicar el servicio, volver a hacerlo propio. Porque quizás se pudiera gestionar de alguna manera más eficiente, ¿por qué no? Quizá en esas gestiones se decide que no es lo más eficiente, pero es que nos gustaría que esa posibilidad se analizara. Y bueno, no es la primera vez que lo planteamos. Entonces, bueno, sí que nos gustaría también que de cara, ya que se va a aprobar esta prórroga, dejar claro por qué nos oponemos en este caso y pedir que cuando se vayan a hacer esos nuevos pliegos, que se sea ambicioso, que se apueste por esa nueva tecnología y que sobre todo tengamos en cuenta que no tiene por qué estar siempre gestionado por una empresa externa. O sea, que tengamos en cuenta otras posibilidades, sabiendo que ya sabemos lo que es, que lo gestione una empresa, en este caso como Giroa, que ha tenido sus ventajas, pero bueno, que también podemos hacerlo desde dentro. Entonces, simplemente eso, que se tenga en cuenta y dejamos nuestro ruego y nuestra explicación sobre el voto. Gracias. Tomamos nota. Ivonne. Bueno, gu egia esateko ibili gara zentzioa eta ezetzaren artean eta azkenean abstenitu ingo garela, baina bai, elkarrekinek aipatu dituen gauza bat aintzat hartu nahiko genukela, eta da privatizazioa edo subkontratazioaren kontua. Behin da gehiago aipatu dugu hori, Getxo Kirolaken mantenurako delikatzen ziren hainbat lanpostu ezestatu edo amortizatu dira azken urte hauetan, eta giroaren lanen zereginen artean kokatu indira, eta horiek berreskuratzea izango litzateke gure autua.
Hortaz aparte, eta txarto ulertu ez badizut, eta horrek eraman gaitu printzipioz abstentzio da, baina ikusiko genduke gero, esan duzu, ontzat ematen duzuela luzapen hau, honek denbora ematen dizuela pliego berriak garaiz egiteko argi dago kontratu luzea dela eta kontratu horren tramitazioa luzea izango dela baita, hori argi dago. Beraz, abstentzioa eta etorkizunean, etorriko dien kontratuan nolabait baldintza batzuk izango lituzke, eta baldintza hori dira batez be, zeintzuk izango dira pliego berri horietan Getxo Kirolakek martxan jarriko dituen proiektuak berez energia sortzeko. Getxo Kirolakek badauzka hainbat eraikin eta beste instalazio batzuk, eta Paulak adierazuen moduan, eraikin horietan, eguzki plaka jarra daitezke edo beste hainbat eredu egon daitezke gure energia propioa sortzeko eta beste batzuen menpean ez egoteko. Hori da eskari bat nolabait, lehenengo eskaria badaki galduta dokagula, baina ez dugu inoiz etxik horrekin, hau da, udal langilean editugu udal zerbitzuak emoten eta udal eraikinak zaintzen, eta hori da eskari baina bigarren eskaria, ez dugu itxaropena galdu nahi, eta pliego berri horietan, energia sortzeko proiektu txikiak, zikira ere, baina txikiak abian jartzen diren. Mira, es que digo, nik uste dute bide horretan elkartuko gara. Todos estamos por la sostenibilidad, sabemos que las instalaciones deportivas el gasto energético es muy importante. En todas las de Vizcaya está ocurriendo lo mismo y ahí tenemos un reto todos los ayuntamientos para afrontar esa sostenibilidad energética. Habrá que encontrar nuevas vías, vamos a ver desde Europa qué dinero puede llegar también en estos planes europeos que están trabajando y qué líneas de trabajo. Yo creo que ahí Getxo Kirolak lo que sí ha demostrado durante todos estos años es una capacidad de intentar adaptarse a los tiempos y de innovación y además ir por delante de otros temas. Podemos discrepar en otros puntos, pero yo creo que en el de la sostenibilidad energética es un elemento en el que todos y todas nos vamos a encontrar. Así que mi esker. Norbe gehiago, botazioa joango gara. Aldeko bozkak, kontrakoak, Podemos, abstentzioa, PP eta EH Bildu. Vale. Oso ondo. Bueno, pasamos a información general. Y en este caso, también asociado con el punto anterior, aunque de otro ámbito distinto, el 81, información sobre resolución de la resolución número 24/2021 sobre la aprobación de la revisión de precios del contrato público-privado para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones deportivas de Getxo Kirolak. Bueno, esto es un procedimiento anual por el cual al acabar el año, en función de cómo han ido los precios, las tarifas de la luz, energética, etcétera, dentro del contrato con Giroa, se hace una equilibración del contrato a favor o en contra en función de lo que he consumido. En este caso, la cuenta es favorable a Getxo Kirolak por una cantidad de 10.368,39 euros masiva, a partir de una fórmula polinómica, que no la conozco, pero la nombro, y que, bueno, pues en este caso Giroa tiene que aportar a Getxo Kirolak. Si tenéis alguna pregunta o... Sí, Pablo. Quizás un poco técnico, pero dentro del documento, echándole un vistazo, en el punto cuarto pone se ha ejecutado más del 20% del importe del contrato y ha transcurrido un año desde su formalización. ¿Nos podría explicar? Entiendo que son las condiciones mínimas que tiene que cumplir la empresa para que el contrato se pueda ejecutar. ¿Para ejecutar el contrato o para hacer la revisión de precios? Para cerrarlo de esta determinada manera. Yo creo que ese tipo de fórmulas lo que hacen es, en función de ciertas escalas, te dan a favor o en contra o te empatan. Es que lo del 20%, lo del año desde la formalización, cuando ya estamos en un momento tan avanzado, es lo que me extrañaba. Por eso el 20% igual no hace referencia igual al punto anterior. Está en la primera hoja del documento que nos habéis mandado respecto a este punto, en el punto cuarto. Y pone eso, se ha ejecutado más del 20% del importe del contrato y ha transcurrido un año desde su formalización. Me imagino que es una de las condiciones para poder hacer esta revisión, ¿no? Algo básico que igual se hace desde el inicio del contrato. Pero bueno, pregunto porque me ha surgido la duda. Correcto. Bueno, esta información que acabo de aportar. Vale. Bueno, siguiente punto, tendremos ahí el punto 82, dar cuenta de la formalización del acuerdo de colaboración entre Fundación Athletic Club, Fundación y Getxo Kirolak, que en este caso traemos, se os ha trasladado el convenio que se ha firmado con la Fundación Athletic, un convenio que en un principio lo que busca principalmente es unir fuerzas para seguir apostando por el deporte en el municipio, desde diferentes ámbitos. Si habéis podido ver un poco las condiciones de acuerdo, referidos al ámbito medioambiental, deporte adaptado, deporte de mujer, etcétera.
y un poco de alguna manera es buscar esa sinergia entre dos entidades que trabajan en la misma finalidad. El convenio, en un principio, en los datos generales, lo que podemos aportar principalmente es que tiene una duración de 3 años, que busca desarrollar acciones positivas en favor de la práctica deportiva a la ciudadanía del municipio, con especial incidencia en la población más joven o en la población con diversidad funcional y mujer. Y, por último, que en este plazo de 3 años, cada año tendremos una cantidad a aportar por parte de Hechoquirolac máxima de hasta 15.000 euros, ¿vale? Siempre en función de las acciones que se lleven a cabo. Si no se llevan acciones, tal. En este caso, lo que sí os puedo adelantar es que la primera acción que se está trabajando ya es de cara a septiembre a reactivar a toda la población escolar del municipio para que vuelvan otra vez, siempre y cuando las condiciones nos lo permitan, esperemos que sí, a reactivar todo lo que es el deporte escolar principalmente. Entendemos que, tal y como ha aportado la Diputación, pues los datos, tenemos una bajada sensible. Las circunstancias todavía no favorecen a que toda la población quite los miedos y se acerque al ámbito deportivo, pero sí entendemos que esa población, en breve, si la activamos y la animamos, podrá recuperar esa práctica deportiva que teníamos anteriormente. Sé que luego Bildu tiene una pregunta, Ivonne, como prefieras, ¿la podemos hacer ahora o...? Nik uste dut, Vale. Batetik, ni bilatzen ari naiz aipatu dituzun 15.000 euro horiek, baina ez dut topatzen aben. Bueno, es el dato que me han dado un poco a mí y aquí lo traslado. Nik hitzarmena irakurtzen dut eta horre ikusten dut elkarrekin zerbait egingo dela, baina ez da zehazten. Yo creo que igual es que nos hemos autolimitado en la cantidad. Egia esateko, gure galdera bat zan, batez bez ze inbertsio horre ikusten zan, hitzarmena horrea egiteko, 15.000 euro ulertzen ditut dira inbertsio hori, 15.000 euro dira urtero, ala 3 urtengatik. Urteko, beraz, konbenioaren guztia izango litzateke 45.000 euro. Eta gero galdera da, pizka betikoa. Hau da, hitzarmen hau sinatu zen otsailaren 23an. Hau da, otsailaren 18an, ez daki noiz izan zen, aurreko artezkari batzordea, hitzarmen honen berri bazen eukaten. Ez zegoen sinatuta, baina hitzarmenak sinatzea dakarren lanarekin honen berri bazen eukaten. Zergatik ez zenuten honen berri eman, esanez, honetan ari gara lanean, eta anteatu behar gara udal webean ikusten hitzarmena sinatzen. Hori da, beti egiten dugun galdera. Azken bien, artezkari batzordeak, gauza guztien jakitun baldin bada, erdea esaten a toro pasado, pues tampoco tiene mucho sentido. Pasado nos leemos el quecho berri, que ya conten vuestras excelencias. Hori da, galdera bat, hitzarmen honekin lotuta, eta horrekin ja galdera kendu dezakegu erditik. Bueno, ulertzen dudana da, ona etorri ekarri dugu akordioa, eta gaur aurkezten duela. Ezer gehiago. Baina, prentzan aurkeztu zenuten aldez aurretik. Hori da galdera, orduan, zergaitik beti erabiltzen duzun prozedura hori. Osea, gauzak egiten ari zarete, ez duzu horren berri ematen, prentzan iragartzen duzu, eta hortik pasa, eta 15 egunera, 20 egunera izango dugu, hurrengo artezkari batzordea. Hombre, hitzarmena daukagu, baina egia esateko, atletikekin hitzarmena sinatu duzu da jakiteko, hau ez genuela behar, enteatu ginen webea. Eta orduan da, galdera edo eskaria. Hau da, prozedurak aldatzea. Osea, artezkari batzordeak edo batzordeak benetan balorean jarri nahi baldin baditugu izan beharko dira, bertan jasotzen den informazioa baliogarria izateko. Agian hau lanean ari zineten bitartean ekarpenak egin genezaken besteok, ez dakit, buruatzen zait. Baina, logikoena da informazio ekartzea aurretik. Ez artezkari batzordea egon, ezer etxezan, eta 5 egunetara hitzarmena sinatu. Besterik ez. Eskari hartzen dugu, eta posiblea den beste aukeratetan hori egitea. Punto 83, Comisión de Ayudas, designación de miembros del Consejo Rector para la formación de la Comisión de Ayudas de Hechoquirolac. En este caso, lo que traslado, me trasladan que efectivamente esa Comisión de Ayudas es una comisión paritaria que tiene una representación social, pero también tiene una representación política. Y en este caso, lo que se solicita a los grupos que componen este Consejo Rector es que notifiquen a Hechoquirolac en plazo de una semana
quién de los miembros de su partido van a formar esa comisión, siguiendo un poco el esquema que tenemos en este Consejo Rector, y en el caso de que no se notificase, se da por supuesto que son los miembros de esta comisión, las y los miembros de esta comisión, quienes van a formar parte de esa comisión de ayudas. ¿Bai? Barkatu. Es el mismo esquema que se ha seguido en otros. O sea, alderdi bakoitzetik ordezkari bat, ez baizik, eta gure kasuan bi. Hori da. Pele gente para la comisión. Bai. Gero komisioa, bueno, nik uste dut ez, jakin dut, urtero 4 aldiz bilera izaten dutela, eta, bueno, hori zuk erabako duzu joatea, ala ez, bale? Oso ondo, norbait? Paula. Sí, ¿esta comisión de ayudas se ha reunido antes? Sí, viene reuniéndose desde hace, no sé, años. Con la misma frecuencia que tiene intención reunirse la comisión, una vez cada 4 meses, durante años, sí. Se ha procedido así. Sí. ¿Por qué no ha habido representación política del resto de grupos hasta ahora? No tengo exactamente la respuesta para darte, pero yo entiendo y quiero entender, no ha habido mala voluntad por ninguna de las partes, simplemente que era una cosa que los propios trabajadores y trabajadoras de Getxo Kirolak negociaban entre ellos. Eso se llama comité de... Vamos, no tiene nada que ver. Bueno. O sea, cuando se sienta el gobierno a hablar con los trabajadores y trabajadoras, con la plantilla, es otro espacio, no es una comisión de ayudas. Digo, yo soy de la comisión de ayudas del ayuntamiento, sé de lo que estoy hablando, no es un órgano que me pille lejos. Con la residencia nos ha pasado lo mismo, que ha arrancado esta legislatura, para sorpresa de la mayoría de grupos, al menos mía, y con Getxo Kirolak me está pasando igual. ¿Por qué hasta ahora no teníamos representación? Posiblemente se ha recogido algún interés por parte de los grupos políticos o de alguna otra persona que quiere estar en esas comisiones de ayudas y se está respondiendo en estos momentos. Hasta ahora no se había planteado, no se había visto la necesidad, porque funcionaba a gusto de los propios trabajadores, que es a quien está dirigido esta comisión de ayudas. Vale, mi pregunta es... Perdona, Paula, quiero decirte que si no hubiese habido un buen funcionamiento de esa comisión, pues seguramente antes hubiésemos tenido las quejas. En este caso hay una petición por parte, no sé si fue el Carrequín Podemos en su momento, creo recordar, Si no sabíamos que había comisión de ayudas en Getxo Kirolak, así que complicado. No digo que sea Getxo Kirolak, sino en algún otro tema, creo recordar algo. Si no estoy equivocado, pues no retiro ese tema. Pero quiero decirte que en este caso tiene que estar la parte política, pues tiene que estar la parte política, se recoge, se activa y para adelante. Pero vuelvo a decir, ha sido una comisión que ha funcionado correctamente a gusto de los trabajadores. Es decir, siempre que ha habido alguna situación, ellos mismos han sido quienes han decidido cómo y cuándo y a quién correspondían esas ayudas. Ahí no ha habido intervención ninguna para determinar en qué sentido unas u otras. En este caso se recoge que los grupos políticos tienen que estar a imagen y semejanza a la que existe en el ayuntamiento, pues es lo que se está haciendo. Sí, lo entiendo por qué se trae ahora. La cuestión es por qué se dice que este órgano funciona a gusto de los trabajadores y trabajadoras cuando esto debería estar reglado por un reglamento, que ahí es donde se establece, digo yo, cómo se forma esa comisión de ayudas, tanto esa como el resto que existan, igual que otros órganos colegiados de este ayuntamiento y de sus organismos autónomos, y ahora de repente se decide que también a gusto de trabajadores y trabajadoras se mete a los grupos políticos de la oposición. O sea, mi pregunta concreta es, ¿existe un reglamento que regule la representación de ese órgano? Y si es así, ¿por qué hasta ahora no se ha cumplido? Porque esto no es a gusto de quién está ahí y a quién se otorgan las ayudas. No estoy poniendo en duda que se haya hecho mal hasta ahora, estoy poniendo en duda que la representación paritaria no se haya respetado hasta ahora y que si existe un reglamento que debería de existir, no se está cumpliendo. ¿Y que por qué no se ha hecho? Esa es mi cuestión. Si me permites, anoto la pregunta y la trasladamos por escrito, ¿te parece? Porque es una pregunta, yo no sé decir si existe un reglamento o no. O sea, no tengo el dato en estos momentos. Como no lo tengo, prefiero hacer la consulta y que me digan, mira, exactamente existe y tenía que estar, pues, se la traslada por escrito y la pasamos al resto de grupos. Vale, agradecemos eso y también saber hasta ahora en esta legislatura cuántas veces se ha reunido, porque claro, nos estamos uniendo a media legislatura ya. Perfecto. Y al final estamos cumpliendo las cosas a medias, ni siquiera en esta legislatura entera, lo estamos haciendo a mitad. Entonces sí que nos gustaría saber cómo se regula esa comisión y por qué ahora y no antes. Perfecto. Gracias. Dos preguntas, nos hacemos. Sí. Sí, todos pasamos a todos los miembros, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso teníamos dos preguntas de EH Bildu. La primera pregunta, Ivonne, es sobre la Fundación Atleti, yo creo que sería dada. Y la otra pregunta, en este caso EH Bildu, con el número de registro de entrada telemático
WRD FAZ 2021 E00022 sobre situación del Polideportivo Andramari. Entonces, Iván, agurtzen baduzu. Kontratu gilaren profilan ikusi genuen bezala 2008ko azaroan sinatutako kontratu honetan, atezain kontratazio eta jendearentzako informazio zarbide eta zaintza sistemak mantentzearekin Getxo Kirolak elkartearen instalazioetan Andramari kiroldegirako ez da eskaintzen astean zeharreko zerbitzurik. Hori dela eta hurrengo galderak ditugu. Andramariko kiroldegia bakarrik asteburuetan zabalik mantenduko duzue 2 urtez. Udal gobernuak ba aldu Andramari kiroldegirako etorkizuneko planik. Andramariko kiroldegian ze zerbitzu eskaintzen ari dira momentu honetan, zergaitik ez da frontoia erabiltzen ari? Vale, ondo. Bueno, erantzunak, ¿vale? En el mismo orden. No, el planteamiento es comenzar a abrir los 7 días del año en cuanto se pueda, en cuanto a las índices de la pandemia lo permite, además con personal propio. A la segunda pregunta, sí. El plan, en un principio, primero es recuperar toda la actividad deportiva que existía, actividad deportiva ya también asociada a temas de estudios, que existía en el Polideportivo de Andramari, y, en la medida de lo posible, seguir mejorando las instalaciones y la gestión de la misma. Y la tercera, en estos momentos el frontón, o sea, lo que es la parte deportiva, sí se está utilizando. Lo que no se ha utilizado es de cara a los usuarios externos, con alquileres, porque incluso la propia normativa tampoco nos lo permitía. Donde sí se ha estado utilizando, por ejemplo, es con los 2 clubes de escupilote de pala, se ha estado utilizando con patinaje y con tiro con arco. Es decir, lo que era la actividad deportiva, los clubes del municipio, sí ha estado recogida en el polideportivo. Si todo va bien, la idea es que en un principio ese polideportivo otra vez se pueda abrir a los usuarios para que puedan alquilarlo y poder utilizarlo. ¿Vale? Norbert gehiago? Ahozko galdera bat edo duda edo sugerencia? Bai, turnoa da. Udal honetan ohi denez, aurrekontuak onartu eta gero, etortzen zaizkigu berriro beste hainbat inbertsio gehigarriak guretzako zeharo ulertezina direnak. Bihar onartuko dira, edo, bai, onartuko dira, bake negarlo, Ogasun batzordean, 600 ja, topatuko non baitene, 671.955.955,40 euro inbertsio gehigarrietan Getxo Kirolaken. Berriro ere, hau askotan zalatu dugu, inbertsio guztiak datoz batuta, baina esango ditu zeintzu diren. Atletismoko estalitako zuzengunearen oinarrizko proiektua egikaritzekoa, 134.000 euro. Supostatzen dut hau ezaizuele bururatu urtarrietik ona, ziur asko Getxo zinkin faduratik datorrela, beraz ez dugu lertzen zergaitik ez zegoen aurrekontuetan sartuta, edo Getxo Kirolako aurrekontuetan sartuta, eta etortzen zaigu horrela kreditu gigarriaz. Errugbiko eta atletismo armaien oinarrizko proiektua egitaritzekoa, 114.000 euro. Gauza bera, hau ezaizue bururatu urtarrietik ona, hau aurretik dator. Segurtasun eta konektibitatea proiektua, gauza bera, 65.000 euro. Kasu honetan zinkin fadurare, beraz atzetik dator. Ekonomia zirkularreko hirigarrien proiektua, 54.000 euro, baita ere atzetik dator. Tenis padel proiektua idazteko pleguak, 1.500, baita ere atzetik dator. Estadio Berria klubaren parte hartze izaerako prozesua, 10.300 euro, atzetik dator. Beste 17.000 euro, hau bea da. Edatzeko eta proiekzio publikoa ematea, esto es para contratar una empresa de comunicación por un contrato menor. Kirol ekipamendua, arropa zaindegia, 25.000 euro. Informazio ekipamendua, 9.800. Ikerketa, gauza guzti hauen azalpenak behar ditugu. Azalpenak hau da, zer da zehazki egin nahi dana, onalako egoeretan zenolako lehentasuna ematen zaio, esate baterako, zinkin fadura proiektuaren marka sozializatzeari 18.000 euro gastatzeko horretan, barkatu, 17.980. Eta batez be, zergaitik atzeti datorren hau da, denok dakigu zer esleitu zen edo zer erabaki izan zinkin fadura horretan, denok dakigu proiektu horretan datorrena, zergaitik behin eta berriro hauek ez dira sartzen aurrekontuetan. Ze, karo, hau sartuta, resulta, Getxo Kirolakeko aurrekontua ez da 9 milioikoa, baizik eta ia 10 milioikoa. Horan,
Zergaitik aurrekontuak egiten direnean, eta kasu honetan, Getxo Kirolakeko aurrekontua egiten danean, ez da benetan egia esaten. Ze, hauek ez dira ustekabean agertutako gauzak eta konpondu beharreko gauzak edo egin beharreko inbertsioak. Hauek dira planifikatutako inbertsioak, aurrekontuetan sartu ez direnak eta orain sartzen direnak. Eta da, zergaitik. Behin da berriro ari zarete jendean gainatzen. Hauek dira gure aurrekontua, bueno, hauek, más lo que vamos metiendo cuando nos apetece. Eta hori ez da bidezko. Orduan nahi ditugu, proiektu bakoitzaren azalpen zehatza, zer da egingo dana, eta zergaitik gauza batzuk kontratzen duten horren beste, eta baita ere, azalpen bat de, zergaitik hau ez da sartzen aurrekontuetan. Ze martxoan gaude, aurrekontuak onartu ditugu urtarrian okerrez banago. Osea, 2 hilabete oraindik ez dira pasa. Eta ia bazaudete 600 eta piku. Hau da, ia aurrekontuaren, Getxo Kirolaken aurrekontuaren 110 aldatzen ari zarete. 110ean, ia, Zuzenean egin du, baina, bueno, poraian dara. 110 ez bada, 108 izango da. Zergaitik. Eta badakit, que aquí estás tú, que te ha tocado, baina, bueno. Bueno, pues en este caso, si no está en presupuestos es porque en su momento se entendió que no había que meterlo en presupuestos. Se ha visto la necesidad ahora o la posibilidad de poder llevarla a cabo, es lo que traemos aquí para ver si se acepta o no se acepta. En cuanto a la explicación de cada uno de los proyectos, pues vale, anotamos la petición por parte de H. Bildu y yo creo que en un momento determinado se puede traer la necesidad de los mismos, pero hasta ahí. Si no te importa, Ivonne, igual Ignacio, que está más ducho que yo en estos temas, le cedo la palabra. No, digo por el tema de presupuestos, como el presupuesto de Getxo Kirola, que no deja de ser parte del presupuesto general municipal y esa es área de competencia del de Hacienda. En la propia instrucción presupuestaria del decreto de alcaldía, cuando se elabora, viene claramente expresado que la medida, y dada toda la incertidumbre también económica y también tributaria que existía cuando se va elaborando la instrucción presupuestaria y cuando se van conformando todos los presupuestos, que se van conformando ya desde octubre-noviembre, pero tienes que hacer previsiones anteriores para poder volcar toda la información en esas necesidades. Se dice bien claro que la parte de inversiones se supeditará su financiación a la vista de cuál sea la liquidación del ejercicio 2020 y el remanente que esté disponible. En función de ese remanente, que ya es conocido, porque la liquidación también la tenéis en la convocatoria de la Comisión de Hacienda, que se celebra mañana, veis que hay remanente suficiente como para poder tomar decisiones de inversión que se habían quedado supeditadas o pospuestas y que todavía en la época de elaboración del presupuesto no se conocía qué capacidad económica iba a tener el Ayuntamiento para poder impulsarlas, pero que sin embargo sí están reflejadas en el acuerdo de gobierno, en el plan de legislatura y que por tanto han sido manifestadas en más de una ocasión que se pretenden llevar adelante, pues en la medida que se ha visto que hay, por decirlo de alguna forma, que hay gasolina, es decir, que hay dinero suficiente como para poder financiar inversiones, se financian. Además estaba previsto que en caso de que no lo hubiera, algunas de esas inversiones iban a ser financiadas vía deuda o, en su caso, incluso, pues bueno, con otro tipo de patrimonio municipal. En este caso se puede hacer con remanente porque la liquidación así lo está permitiendo y el Gobierno retoma esas prioridades que estaban manifestadas anteriormente desde el comienzo de la legislatura, intentando normalizar ya la situación de cara a que todos vayamos a ir superando esta pandemia, como en tantas otras acciones. Hombre, hay un refrán que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esto podría servir si fuese la primera vez que lo hicieseis, pero no es la primera vez que lo hacéis. El año pasado no había pandemia, pero hicisteis lo mismo. El anterior tampoco, pero hicisteis lo mismo. No me acuerdo ahora cuál es el remanente de tesorería que se ha generado en el año 2020. No me acuerdo. Pero si digo que anda por los 8 o 9 millones, como poco igual no me equivoco. Sin acordarme ahora mismo. Similar al del 2019, similar al del 2000, y esto se va acumulando. Entonces, que dinero había, se sabía. Que me pretendáis vender como inversión la socialización de la marca Thinking Fadura, hombre, yo entiendo que estamos muy acostumbrados a que las palabras tienen unos ámbitos que se pueden estirar todo lo que uno quiere, pero esto no es una inversión. O sea, contratar una empresa que se encargue de socializar una marca con un contrato menor, esto no es una inversión. Insisto en lo mismo, la competencia, el Ayuntamiento tiene competencia en algunas cosas, pero la competencia de elaborar el primer presupuesto de Getxo Kirola es de Getxo Kirola.
Y Getxo Kirolak debe traer, en el momento que elabora los presupuestos, lo que se va a gastar en el 2021, que es de lo que se tratan los presupuestos. A mí no me vale con que pongáis en el programa de gobierno X, Z o Y, porque la forma en que se concreta lo que se hace en el gobierno en cada año y en la forma en que el equipo de gobierno o cualquier otro grupo político fija sus prioridades de inversión o sus prioridades de gasto son los presupuestos. Entonces, si traéis unos presupuestos que pervertís en un importe tan importante con cosas que sabéis de antemano, lo que estáis haciendo es trampa. Lo puedes vestir como quieras, pero sabíais que ibais a tener un remanente de tesorería, tendríais una deuda millón arriba, millón abajo, pero sabíais cuál iba a ser el remanente de tesorería, porque se iba viendo. Porque es un remanente de tesorería histórico, pero es que además teníais un remanente de tesorería acumulado. Entonces, lo lógico es cuando se hacen unos presupuestos, es decir lo que se quiere hacer, que es de eso de lo que van los presupuestos, porque si no, no valen para nada. Si no es cumplir un paripé, un trámite que marca la ley para saltártelo por detrás. Y eso es lo que no nos parece bien. Entonces, insisto, algunas cosas están más o menos claras de lo que se quiere hacer, pues entiendo lo que es reformar las gradas de rugby y atletismo. Ahora, 50.000 euros en estudios, hombre, estaría bien saber qué estudios. Irisgarritasuna de edificios, yo creo que ya hemos aprobado créditos adicionales para el ascensor, que también venía como irisgarritasuna del edificio de piscinas, pero igual estoy equivocado, pero yo juraría que ya están aprobados. Entonces, cuando se traen unos créditos que suponen un importe de 671.000 euros sobre un presupuesto que, si no recuerdo mal, era unos 9 millones de euros, creo que se requiere una explicación más clara de lo que se pretende hacer. Y lo que sobre todo se requiere es no engañar a la gente, meter en presupuestos lo que se va a hacer en presupuestos. Porque no vale decir, vamos a hacer esto y luego hacer lo que nos da la gana. Eso es engañar a la gente y a nosotros. Sí, me gustaría saber cómo está la situación con el Club Getxo Kayak, porque llevamos desde aproximadamente octubre interesándonos por la situación de este club. Sabemos que se le ofreció cierta solución, pero ellos y ellas no están de acuerdo y esto les está llevando a estar totalmente paralizados en cuanto a llevar a cabo sus actividades. Ahora es aún más grave porque cada vez están más desanimados. Nos han trasladado que no están percibiendo avances. Esto nos preocupa porque se acerca la primavera y el verano, que es cuando más actividad pueden tener. Y claro, al final la gente afectada es quienes son aficionados y aficionadas, ¿no?, a este deporte, y estamos dejando caer algo tan importante como la afición al kayak y a la gente que de forma voluntaria se presta a poder hacer estas actividades. Entonces, me gustaría saber si se está manteniendo alguna reunión, si se pretende avanzar en esto, si se van a plantear más salidas o se va a intentar hablar con este club, porque de verdad que es que nos trasladan un desánimo que no debería ser tal. Y que además eso, que perciban que no hay cercanía por parte de Getxo Kirolak y que no se dan otras soluciones alternativas, pues nos parece ciertamente muy triste. No soy yo la persona que ha llevado las relaciones con Getxo Kayak, pero sí conozco algo del tema y creo que la situación no es fácil de resolver al gusto que ellos quieren, básicamente porque la normativa que regula los espacios que quieren utilizar viene determinada por Comandancia Marina, creo recordar, y voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo quiero pasar de la ría de un lado a otro, no puedo, porque eso es como una autopista, donde tienen preferencia los barcos. Entonces ellos quieren salir con los kayak por una zona de autopista de carretera. Entonces la preferencia es de los barcos. Se han planteado diferentes soluciones y ninguna les parece adecuada, básicamente porque les obliga a dar una vuelta mayor. Pero es que parece que técnicamente no hay mucha más solución. Porque no podemos saltar, yo no puedo ir con la bicicleta en sentido contrario en una carretera. Yo creo que eso es una cosa que no entendemos todos y todas, ¿no? Pues esto no voy a decir que sea lo mismo, pero puede ser asimilable, ¿vale? Entonces yo sé que se está trabajando con Comandancia para encontrar diferentes soluciones, pero claro, ellos buscan una vía directa de acceso a la salida para poder remar, que es mucho más cómoda, por supuesto, pero que genera una serie de circunstancias que van en contra de la normativa y de la legalidad. Y además genera un riesgo que en algunos puntos parece que es difícilmente asumible. Entonces, sabemos de la dificultad que tiene este club para preparar sus actividades por el espacio que tiene y se está trabajando en intentar darles una solución, pero desde luego lo que yo quiero transmitir
es que no hay mala voluntad por parte de Getxo Kirolak que conseguir esa solución, que no depende de Getxo Kirolak la solución, si no seguramente sería más fácil negociarla. Hay otra serie de circunstancias y otra serie de circunstancias además superiores, de normativa superior. ¿De acuerdo? Es una zona de barcos, es una zona de mucho movimiento y claro, ellos dicen, jo, si entro por aquí entro más rápido. Pero pero es que por aquí a lo mejor viene un barco y tenemos un problema. Entonces tienes que venir por aquí, claro, es que por ahí doy más vuelta. Sí. A ver, sabemos que se ha dado una solución, pero es que no nos consta que haya más de una. Y sabemos que hay limitaciones, claro que sí, y yo creo que ellos y ellas en el club también son conscientes. Pero también creemos que debería poder llegarse a algún punto intermedio para que ni dejen de hacer las actividades, ni se vea tan afectada la gente aficionada al kayak que quiera hacer sus actividades, porque al final lo que estamos haciendo es hacer que acabe desapareciendo un club, que ya lo dijo hace meses, y que además la gente pierda las ganas por practicar el kayak en Getxo, y eso nos parece una desventaja terrible. Entonces, ya no es solo que Getxo Kirolak no tenga la solución mágica, es que creemos que la solución hay que encontrarla con el propio club. ¿Cumpliendo las leyes y las normativas? Sí. Acusándoles de que pueden crear accidentes que no han existido no puede ser una de las cosas que se pongan encima de la mesa y que nos han dicho que se les ha trasladado y que el propio Álvaro lo comentó aquí como si fuera un punto esencial, cuando no ha habido una demostración de un número de accidentes como si fueran los del kayak, pues no sé, auténticos delincuentes, ¿no?, que salen a navegar y a causar aquí problemas. Entonces, sí que nos gustaría que haya más predisposición, más soluciones y más reuniones y sobre todo que cuando se ofrecen soluciones que estén firmadas o que estén hechas de forma más oficial, porque también están percibiendo que cada vez que cuando se ha dado una solución, que es la que nos consta que se les dio en su momento, que no estaba firmada por nadie de manera oficial. O sea, que no había un compromiso por ningún ente, sea el que sea el responsable, por poder llegar a una solución pactada, con firmas, con sellos y de una manera seria. Entonces, también es normal que el club demuestre ese desasosiego en el momento en que no se les trata con un poco más de seriedad. Digo porque es lo que nos han trasladado y nos parece importante que se le dé peso e importancia a esta situación y que no se deje morir en el tiempo esta actividad porque, bueno, tienen su mérito, llevan muchísimos años y no debería pasar. Tomo la información que nos has trasladado, Paula, y solamente un apunte. Nadie ha dicho que Getxo Kayak genere riesgo. Lo que dice es que la actividad que producen puede generar riesgo. Nadie ha dicho que ha habido accidentes precisamente porque la buena voluntad de todo el mundo. Pero ha habido situaciones, algunas recogidas, que se ha podido generar ese peligro. Por otro lado, Getxo Kayak trabaja con menores. Y por tanto, creo que es responsabilidad de todos y todas que esos menores tengan las mejores condiciones para desarrollar la actividad. Yo no voy a poner nunca en duda que un adulto tome sus decisiones, será consecuente con las mismas y, por tanto, asumir las consecuencias posibles de las mismas. Pero cuando uno va con grupos de niños, desde luego, por mitad de la carretera no va a ir nadie. Entonces, nadie está criminalizando a Getxo Kayak, y eso me gustaría dejarlo claro. Paula, no estoy interpretándote, pero creo que el lenguaje que has utilizado en este caso no es el adecuado, porque nadie ha dicho que Getxo Kayak no haga una buena labor por el municipio ni que estén poniendo en peligro, pero sí que la situación donde están es peligrosa. Es igual que cuando salen los de ciclismo por la carretera, pues tienen que ir de una determinada manera y no de otra, ¿no? Y todos entendemos eso, pues aquí la situación es la misma. Yo desconozco si ha habido un proyecto firmado, no ha habido firmado, etcétera. Lo que sí me consta es el compromiso por parte de Álvaro González de hablar con Capitanía María para encontrar una solución, la mejor solución y la más eficaz. ¿Qué ocurre? Que no es la que ellos esperan, totalmente de acuerdo. No, pero las limitaciones legales son las que son. Yo creo que hay buena voluntad, hacen una gran labor en pro del piragüismo en el municipio y me consta además que se les ha apoyado en momentos anteriores y se les va a seguir apoyando, pero las situaciones a veces no son las que nosotros queremos. Anoto lo que tú nos has trasladado, ¿vale?, para ver un poco de qué manera se les puede dar una respuesta más ajustada, pero desde luego la solución a nivel técnico no se encuentra otra. Vale, simplemente dejamos ese ruego porque puede haber buena voluntad, pero muchas veces no sirve. No es suficiente, quiero decir. O sea, es bueno, pero no es suficiente y en este caso parece que no está siendo suficiente. Y seguro que hay buena voluntad por Getxo Kirolak, puede ser. Que también haya del club, también, pero parece que no está siendo suficiente. Entonces dejamos ese ruego para cuando corresponda, a quien le corresponda, para que se vuelva a sentar con el club, insista, porque cuando se ha llegado a acuerdos con otros clubes o con otras entidades, se ha llegado porque se ha insistido y se ha encontrado un punto intermedio. Entonces estamos pidiendo que con esa buena voluntad se encuentre y se haga todo lo posible. Yo solo te anoto que la buena voluntad está encima de la mesa, pero que no depende de Getxo Kirolak la solución. O sea, si somos dos partes y nos podemos entender y depende de nosotros, estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo.
pero es que hay un tercero en discordia, que es Capitanía, que es quien gestiona esa zona. Y te dicen, no, oiga, mire, que es como la DGT, es que por aquí no se puede pasar. Y nos pondremos como nos pondremos, pero es que por aquí no se puede pasar. Entonces, vamos a intentar a ver si podemos todavía ajustar más, pero estamos en esas, ¿vale? Muy bien. Norbert gehiago, Andrea, ¿qué es? Bueno, bukatu eta dugu, ¿vale? Mi esker denoi.